Hola, muy buenas. Son bienvenidos a este su canal Historias Diarias. Como el mismo nombre lo dice, tendremos una o varias historias diariamente en este su canal. También me pueden encontrar en TikTok como Historias Diarias. Pueden checar el canal por nuevos updates. Sin más dilación, los dejo con la historia de hoy. Le dije que su cariño era incómodo. Y desde ese día no me volvió a tocar nunca. Ni una sola vez. Hola a todos en este subreddit. Soy una chica de 28 años que vive en una ciudad mediana. Trabajo en una oficina como asistente administrativa y llevo unos años en una relación con mi novio, a quien llamaré Mateo para no usar nombres reales. Mateo es un tipo tranquilo, trabaja en construcción y siempre ha sido muy afectuoso, de esos que te abrazan por cualquier cosa. Te dan besos en la frente cuando pasas por la cocina o te toman de la mano mientras vemos una película en el sofá. Al principio me gustaba, me hacía sentir querida, pero con el tiempo empecé a sentir que era demasiado, que no me dejaba espacio para respirar. No es que sea mala persona, al contrario, Mateo es amable y considerado en muchas cosas, como cuando me prepara el desayuno los fines de semana o me ayuda con las tareas de la casa sin que se lo pida. Pero su forma de mostrar cariño físico era constante, todo el tiempo tocándome el brazo, la espalda, dándome masajes en los hombros cuando estoy estresada del trabajo. Yo vengo de una familia donde no éramos muy demostrativos físicamente. Mis padres se querían mucho pero no se andaban abrazando todo el día, así que quizás por eso me sentía abrumada. Un día, después de una discusión pequeña sobre algo tonto como quien lavaba los platos, le dije directamente que su cariño era incómodo para mí en ese momento, que necesitaba más espacio personal y que no me gustaba que me tocara tanto sin preguntar. No lo dije de mala manera, solo honestamente, porque creo que en una relación hay que comunicarse. Mateo me miró un poco sorprendido, asintió y dijo que lo entendía, que no quería hacerme sentir mal. Desde ese día, literalmente no me ha tocado ni una sola vez. Ni un roce accidental, ni un beso de buenos días, nada. Al principio pensé que era temporal, que se estaba ajustando, pero han pasado meses y sigue igual. Ahora cuando estamos juntos, se mantiene a distancia, como si hubiera una barrera invisible entre nosotros. Por ejemplo, si estamos en el sofá viendo televisión, se sienta en el otro extremo, con las manos en su regazo, y si le digo algo, responde con una sonrisa pero sin acercarse. En la cama, duerme dándome la espalda, sin ese abrazo que antes me daba para dormir. Me siento sola, como si hubiéramos perdido esa conexión física que, aunque me molestaba a veces, ahora la echo de menos en pequeñas dosis. He intentado iniciar el contacto yo, como tomarle la mano cuando caminamos por la calle, pero él la suelta suavemente después de unos segundos, diciendo que no quiere incomodarme. Le he explicado que no es que odie el toque, solo que quería menos intensidad, pero parece que interpretó mis palabras como un rechazo total. Mateo dice que respeta mi espacio y que no quiere forzar nada, lo cual aprecio, pero ahora la relación se siente fría, como si fuéramos compañeros de cuarto en lugar de pareja. Mis amigas, como Laura, que es mi mejor amiga desde la universidad, me dicen que tal vez exageré al decírselo así, que los hombres a veces toman las cosas al pie de la letra. Laura es de esas personas que siempre da consejos basados en su propia experiencia. Ella está casada con un tipo llamado Diego que es todo lo contrario, poco afectuoso, y ella siempre se queja de eso. Pero en mi caso, ahora soy yo la que extraña un poco de calidez. He pensado en hablar con Mateo de nuevo, explicarle que no quería que parara por completo, solo que fuera más moderado, pero me da miedo que piense que soy inconsistente o que no sé lo que quiero. Además, en el trabajo tengo una compañera llamada Elena que pasó por algo similar con su ex, y me contó que cuando le dijo algo así, él se alejó emocionalmente también, no solo físicamente, y terminaron separándose. No quiero que eso nos pase, porque aparte de esto, Mateo y yo nos llevamos bien. Compartimos hobbies como ir de excursión los fines de semana o cocinar juntos recetas nuevas que encontramos en internet. Por ejemplo, el otro día preparamos una pasta casera y fue divertido, riéndonos de cómo la masa se pegaba en todas partes, pero ni siquiera un toque juguetón, nada. Me hace cuestionarme si soy yo la que tiene problemas con el intimacy, o si es normal sentir ambivalencia sobre el toque físico. Leo mucho en foros como este sobre relaciones donde la gente se queja de falta de afecto, y ahora estoy en el otro lado, extrañando lo que antes me agobiaba. Quizás debería buscar terapia de pareja,
Pero Mateo es de esos que piensa que las cosas se resuelven hablando en casa, no con extraños. Su familia es tradicional. Su mamá es una señora muy cariñosa que siempre nos abraza cuando vamos a visitarlos, y su papá es más reservado, pero se nota que se quieren. Tal vez él creció con mucho afecto físico y por eso le cuesta ajustarse. Yo, en cambio, crecí con padres que mostraban amor a través de acciones, como mi papá llevándome al parque o mi mamá cocinando mis platos favoritos, pero no tanto con abrazos. Eso podría explicar por qué me siento incómoda con exceso de toque. Pero ahora, después de meses y nada, me doy cuenta de que un equilibrio sería ideal. He intentado sutilmente acercarme, como sentarme más cerca en el sofá o rozar su brazo al pasar, pero él se mueve un poco, manteniendo la distancia. Es frustrante porque sé que me quiere, me lo dice con palabras, me envía mensajes lindos durante el día preguntando cómo estoy, pero el físico falta por completo. En una cena reciente con amigos, como con Pablo y su novia Marta, que son una pareja muy demostrativa, se besan y se tocan todo el tiempo, y vi como Mateo me miró, como preguntándose si eso me molestaría, pero no dijo nada. Pablo es amigo de Mateo desde la escuela, y Marta es alegre, siempre contando chistes, y esa noche fue incómoda porque ellos eran tan cercanos y nosotros parecíamos distantes. Al volver a casa, le pregunté si todo estaba bien, y él dijo que sí, que solo respeta mis límites. Pero mis límites no eran cero toque, eran menos toque. ¿Cómo le explico eso sin sonar como si cambiara de opinión constantly? Tal vez debería escribirle una carta o algo, para expresar mis sentimientos sin interrupciones. O quizás invitarlo a una cita romántica donde pueda iniciar yo el contacto y ver cómo responde. Pero me da ansiedad pensar que podría rechazarlo por miedo a incomodarme. Esto me ha hecho reflexionar mucho sobre la comunicación en las relaciones, como una frase mal interpretada puede cambiar todo. Leo posts aquí en Reddit donde gente comparte experiencias similares, como una chica que le dijo a su pareja que no le gustaba que la besara en público y ahora él no la besa ni en privado. Parece un patrón. Mi hermana, que se llama Valeria, me dice que los hombres a veces son así, que toman las cosas literales para no equivocarse. Valeria está en una relación larga con su novio Luis, y ellos tienen un equilibrio perfecto, se tocan lo justo, pero ella dice que lo lograron hablando mucho. Tal vez eso es lo que necesito, más conversaciones. Pero cada vez que intento traer el tema, Mateo cambia de conversación o dice que está todo bien. No quiero forzar las cosas, pero tampoco quiero que la relación se enfríe más. Ahora, cuando salimos a caminar, mantengo las manos en los bolsillos para no tentarme a tomarle la mano, porque sé que la soltará. Es triste, porque antes caminábamos de la mano por el parque cerca de casa, mirando los árboles y hablando de planes futuros, como viajar a la playa o comprar una casa algún día. Esos planes siguen ahí, pero la intimidad física no. Me pregunto si otros han pasado por esto y cómo lo resolvieron. ¿Debo insistir en hablar o darle tiempo? ¿Soy yo la que debe cambiar y aceptar más toque? No sé, solo necesitaba desahogarme aquí, porque no quiero contarle a más amigos para no hacer que Mateo parezca el malo, cuando no lo es. Él es bueno, solo demasiado literal. Gracias por leer, cualquier consejo es bienvenido. A veces me despierto en la madrugada y lo observo dormir. Respira profundo, la espalda ancha subiendo y bajando bajo la manta que compartimos pero que ahora parece dividir la cama en dos territorios. Antes, cuando éramos más nuevos, él se giraba hacia mí en sueños y me rodeaba con un brazo pesado, como si incluso inconsciente necesitara confirmar que estaba ahí. Ahora duerme de lado, mirando la pared, y yo me quedo mirando el techo, contando las grietas que se forman en la pintura vieja del departamento. El silencio es tan grande que puedo oír el tic-tac del reloj de la cocina, ese que compramos juntos en una feria artesanal hace 2 años, cuando todavía nos reíamos de tonterías y él me apretaba la cintura mientras elegíamos entre un reloj de madera o uno de metal. Ganó el de madera porque dije que me recordaba a la casa de mis abuelos. Ahora el tic-tac suena como un recordatorio de que el tiempo pasa y nada cambia. El otro día, mientras lavaba los platos después de la cena, me di cuenta de que ni siquiera se acerca a la cocina cuando estoy ahí. Antes entraba sigiloso, me abrazaba por detrás y apoyaba la barbilla en mi hombro, preguntando si necesitaba ayuda. Ahora se queda en la sala, leyendo el periódico o mirando su celular. Terminé de fregar, me sequé las manos y me quedé parada en el umbral, observándolo.
Él levantó la vista, sonrió con esa sonrisa educada que usa con los vecinos, y preguntó si quería té. Ya lo preparo yo, dijo, y se levantó sin rozarme al pasar. Caminó rodeando la mesa, como si yo fuera un mueble frágil que no quiere dañar. Me quedé ahí, con las manos húmedas todavía, sintiendo que algo se rompía dentro de mí sin hacer ruido. En el trabajo, Elena sigue contándome sobre su ex. Dice que al principio también fue así, él dejó de tocarla y ella pensó que era temporal. Luego empezaron las excusas: estoy cansado, tengo dolor de cabeza, mejor vemos una película. Un día se dio cuenta de que llevaban 3 meses sin besarse. Terminaron separándose porque, según ella, el cuerpo habla cuando la boca se calla. Yo asiento, pero por dentro pienso que Mateo no es así. Él no busca excusas, simplemente cumple. Cumple con lo que le pedí, al pie de la letra, como si mis palabras fueran una orden militar. Y yo, que siempre me enorgullecí de ser clara, ahora me arrepiento de cada sílaba. Laura me llamó el sábado para invitarme a un café. Fuimos a esa cafetería pequeña cerca del parque, la que tiene mesas de madera reciclada y plantas colgando del techo. Ella llegó con su chaqueta de cuero, como siempre, y me abrazó fuerte al verme. Yo correspondí el abrazo, pero noté que mis brazos se sentían torpes, como si hubieran olvidado cómo funciona el contacto humano. Pedimos lo de siempre, ella un cappuccino con extra espuma, yo un té verde sin azúcar. Mientras esperábamos, me miró fijo y dijo: «Te ves triste». No quise mentirle. Le conté todo, desde la discusión de los platos hasta la barrera invisible en el sofá. Laura escuchó sin interrumpir, girando la cucharita en círculos dentro de su taza. Cuando terminé, soltó un suspiro largo y dijo: «Los hombres son como perros de caza, les das una orden y la siguen hasta el fin del mundo, aunque los estés mandando al matadero». Me reí, porque era típico de ella decir algo así, pero la risa se me quebró en la garganta. «¿Y ahora qué hago?», pregunté. Ella se encogió de hombros. «Hablar, supongo. Pero no como la última vez. Hablar con el corazón en la mano, no con el manual de instrucciones». Esa noche intenté seguir su consejo. Preparé la cena favorita de Mateo: pollo al horno con papas y romero, la receta que su mamá le enseñó cuando era adolescente. Puse la mesa con los platos buenos, esos que guardamos para ocasiones especiales, y encendí una vela que olía a vainilla. Él llegó del trabajo, oliendo a cemento y sudor, y se quedó parado en la puerta de la cocina, sorprendido. «¿Qué celebramos?», preguntó. «Nada», respondí, «solo quería que cenáramos como antes». Nos sentamos frente a frente. Comimos en silencio al principio, solo el sonido de los cubiertos contra los platos. Luego empecé a hablar. Le dije que extrañaba sus abrazos por detrás cuando cocinaba, que no quería que dejara de tocarme por completo, que solo necesitaba un poco más de espacio a veces, no un muro. Él escuchó con la cabeza baja, cortando el pollo en pedazos perfectos. Cuando terminé, levantó la vista y dijo: «Pensé que eso era lo que querías. Dijiste que era incómodo». Su voz sonaba calma, pero vi que sus manos temblaban ligeramente al sostener el tenedor. «Sí, pero no así», respondí. «No quería esto». Hubo un silencio largo. La vela parpadeó entre nosotros. Finalmente, él asintió. «Está bien», dijo, «intentaré». Pero no se movió para tocarme. Terminamos de cenar, lavamos los platos juntos, él en un lado del fregadero, yo en el otro, sin rozarnos, y nos fuimos a dormir. Esa noche, por primera vez en meses, se giró hacia mí en la cama. Sentí su aliento en mi nuca, cálido y familiar, pero no me abrazó. Solo se quedó ahí, a centímetros, como si estuviera probando el terreno. Al día siguiente, domingo, decidimos salir a caminar al parque. Era uno de esos días de otoño en que el sol brilla pero el aire es fresco, y las hojas crujen bajo los pies. Caminamos por el sendero habitual, el que bordea el lago donde los patos nadan en círculos. Yo llevaba las manos en los bolsillos del abrigo, él, las suyas también. Hablamos de cosas triviales: el precio de la gasolina, la nueva serie que todos veían, el vecino que había pintado su casa de un verde chillón. En un momento,
Pasamos por el banco donde nos sentamos la primera vez que salimos como pareja. Me detuve. ¿Te acordás?, pregunté. Él miró el banco, sonrió apenas y asintió. Me senté. Él dudó un segundo y se sentó a mi lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. El viento movió su cabello, y vi las canas que empezaban a aparecer en sus sienes. Sin pensarlo, extendí la mano y toqué una de ellas. Él se tensó, pero no se apartó. «Estás poniéndote viejo», dije, intentando sonar juguetona. Él soltó una risa corta. «Tú también», respondió, y señaló una arruga pequeña junto a mi ojo. Sus dedos se quedaron ahí un segundo, apenas rozando mi piel. Fue tan breve que casi lo imaginé, pero sentí el calor. Luego retiró la mano y la puso de nuevo en su regazo. No dijimos nada más, pero caminamos de vuelta a casa un poco más cerca, sin tocarnos, pero con los hombros casi rozándose. Los días siguientes fueron un experimento. Yo intentaba iniciar contacto de forma sutil, apoyaba mi cabeza en su hombro mientras veíamos televisión, le pasaba el salero rozando su mano al comer, le daba un beso rápido en la mejilla al despedirme para el trabajo. Él respondía, pero siempre con cautela, como si temiera cruzar una línea invisible. Una mañana, mientras se afeitaba en el baño, me metí detrás de él y lo abracé por la cintura. Sentí su cuerpo rígido bajo la camiseta. «¿Está bien?», pregunté. Él asintió, mirando mi reflejo en el espejo. «Sí», dijo, pero su voz sonaba tensa. Me aparté. No volví a intentarlo así. Valeria vino a visitarnos una tarde. Trajo facturas y mate, como cuando éramos chicas y nos juntábamos a estudiar en la casa de mamá. Mateo estaba en el taller arreglando su bicicleta, así que tuvimos la sala para nosotras. Le conté todo, con lujo de detalles, la cena con vela, el banco en el parque, el abrazo fallido en el baño. Valeria escuchó mientras cebaba mate, pasándome el termo con esa precisión que solo tienen las hermanas mayores. Cuando terminé, dijo, él está asustado. ¿Asustado de qué?, pregunté. De hacerte daño otra vez. Los hombres como Mateo no saben manejar el gris, para ellos todo es blanco o negro. Le dijiste que no, y ahora no sabe cómo decir que sí sin arriesgarse a que lo mandes al carajo de nuevo. Tomé un sorbo de mate, amargo como siempre. ¿Y qué hago?, pregunté. Demuéstrale que el gris existe. Pero despacio. Como quien doma a un caballo salvaje. Esa noche, cuando Mateo llegó del taller con las manos manchadas de grasa, lo esperé en la puerta con una toalla húmeda. «Para que te limpies», dije. Él la tomó, pero antes de que se apartara, sostuve su mano entre las mías y la limpié yo misma, dedo por dedo. Él se quedó quieto, mirándome. Cuando terminé, no soltó mi mano. «Gracias», dijo. Esa vez, el contacto duró 10 segundos. Los conté. Poco a poco, empezamos a construir un nuevo lenguaje. Él aprendió a preguntar antes de tocar, ¿puedo abrazarte, antes de dormir? ¿Te molesta si te tomo la mano?, mientras caminábamos. Yo aprendí a decir que sí sin sentirme culpable, a pedir cuando quería, a rechazar cuando necesitaba espacio sin miedo a que se cerrara la puerta para siempre. No fue fácil. Hubo días en que retrocedíamos, él volvía a la distancia, yo me frustraba y callaba. Pero también hubo avances. Una noche, después de una discusión tonta sobre quién había olvidado comprar leche, terminamos riéndonos en la cocina mientras él intentaba hacer panqueques sin harina. Me manchó la nariz con masa y, en lugar de apartarse, la limpió con el pulgar. Nos quedamos mirándonos, con la masa pegajosa entre nosotros, y nos besamos. Fue un beso torpe, con sabor a huevo y vainilla, pero fue nuestro. A veces, cuando estamos en el sofá y él apoya la cabeza en mi regazo mientras leo, pienso en cómo casi lo perdemos todo por una frase mal dicha. Pienso en Elena y su ex, en Laura y sus consejos cínicos, en Valeria y su mate amargo. Pienso en el banco del parque, en la vela que se consumió mientras hablábamos. Y pienso que el amor no es blanco o negro, ni exceso ni ausencia. Es un equilibrio frágil, como caminar por una cuerda floja con alguien que te sostiene la mano, pero que también sabe cuándo soltarla para que no te caigas. Hoy,
mientras escribo esto, Mateo está en la cocina preparando el desayuno. Huele a café y tostadas. Me grita desde allá, ¿querés mermelada de frutilla o dulce de leche? Me levanto, camino hasta él y lo abrazo por detrás, apoyando la mejilla en su espalda. Él se queda quieto un segundo, luego gira la cabeza y me besa la frente. Las dos, responde, y siento su risa vibrar contra mi cuerpo. No es perfecto. Todavía hay días en que se aleja demasiado, días en que yo necesito más espacio del que él está dispuesto a dar. Pero estamos aprendiendo. Y por primera vez en meses, cuando me toca, no siento que es una invasión. Siento que es una elección. Gracias por leer hasta aquí. Si alguien más pasó por algo parecido, me encantaría saber cómo lo resolvieron. Y si no, igual gracias. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos en la cuerda floja. Los días siguientes fueron como un juego de ajedrez lento, donde cada movimiento se pensaba 3 veces antes de ejecutarse. Mateo empezó a dejar notas en la heladera. Te guardé la última porción de lasaña, calentala 3 minutos, o compré tus galletitas favoritas, están en el cajón de arriba. Yo respondía pegando post-its en su mochila de trabajo, que tengas lindo día, no te olvides el casco, o te espero con mate a las 7. Eran migajas de cariño, pero migajas que sabían a pan recién horneado. Una tarde de lluvia, llegué empapada del trabajo porque olvidé el paraguas. Él estaba en la sala, con la tele apagada y un libro abierto sobre la mesa. Me miró entrar, vio mis zapatos chorreando y, sin decir palabra, fue al baño y volvió con una toalla grande. Me la tendió. Dudé un segundo y luego me senté en el suelo, quitándome los zapatos. Él se arrodilló frente a mí, tomó anisó la toalla y empezó a secarme los pies con movimientos suaves, como quien limpia un objeto precioso. No hablamos. Solo se oía la lluvia golpeando la ventana y el roce de la tela contra mi piel. Cuando terminó, levantó la vista y preguntó, ¿querés que te prepare un baño caliente? Asentí. Mientras el agua corría, él puso la pava para un té de manzanilla. Me metí en la bañera, el vapor subiendo en espirales, y desde la cocina escuché que tarareaba una canción vieja que su papá le cantaba de chico. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de escapar. Después del baño, me puse su buzo gris, el que huele a él aunque lo lave 1000 veces. Salí al living envuelta en la toalla y lo encontré sentado en el sofá, con 2 tazas humeantes. Me senté a su lado, dejando un espacio pequeño entre nosotros. Tomamos el té en silencio. Luego, sin pedir permiso, apoyé la cabeza en su hombro. Él se quedó quieto, pero sentí que su respiración se volvía más lenta, más profunda. Después de un rato, su brazo se movió con cautela y rodeó mis hombros. No apretó, solo dejó el peso ahí, como una manta ligera. Apoyé la mano en su pecho y sentí los latidos. ¿Está bien?, preguntó en voz baja. Sí, respondí, y cerré los ojos. Nos quedamos así hasta que el té se enfrió. El fin de semana fuimos al supermercado, algo que antes hacíamos riéndonos en los pasillos, él empujando el carrito y yo lanzando cosas dentro mientras él fingía horrorizarse por mis selecciones de snacks. Esta vez, él empujaba el carrito con una mano y con la otra sostenía la lista. Yo iba al lado, leyendo las ofertas en voz alta. En el pasillo de las pastas, me agaché para tomar un paquete de fideos integrales. Cuando me incorporé, él estaba más cerca de lo habitual. Nuestros brazos se rozaron. Ninguno se apartó. Segundos después, su mano buscó la mía, dedos entrelazados con timidez. Caminamos así hasta la caja, pagamos, y en el estacionamiento, mientras cargábamos las bolsas, me dio un beso rápido en la sien. Gracias por venir conmigo, dijo. Gracias por invitarme, respondí. Fue un beso de nada, pero fue todo. En casa, mientras guardábamos la compra, empecé a contarle una anécdota del trabajo, como mi jefe había confundido el nombre de un cliente y lo llamó señor Zapallo durante toda la reunión. Mateo se rió, y de pronto, sin previo aviso, me levantó en brazos como si pesara una pluma y me sentó en la mesada de la cocina. Basta de trabajo, ahora cocinamos, dijo, y me robó un beso en la comisura de los labios.
Me quedé helada un segundo, pero luego reí y le devolví el beso, esta vez en la mejilla. Bajé de la mesada y empezamos a preparar milanesas, él empanando, yo cortando tomate. Cada tanto, un roce, su codo contra mi brazo, mi cadera contra la suya al pasar. Nada planeado, todo natural. Cuando terminamos, comimos en la mesa pequeña, con servilletas de papel y el ruido de la tele de fondo. Al final, él estiró la mano y limpió una gota de salsa de mi barbilla con el pulgar. Perdón, dijo, pero no retiró la mano de inmediato. La dejó ahí, acariciando apenas. No pidas perdón por eso, respondí, y tomé su mano entre las mías. Esa noche, antes de dormir, hicimos algo que no hacíamos desde hacía siglos. Nos contamos el día entero, detalle por detalle. Él habló de cómo un compañero de obra había perdido un martillo dentro de un pozo y tuvieron que bajar con una cuerda para rescatarlo. Yo le conté cómo Elena había llorado en el baño del trabajo porque su gato estaba enfermo. Nos reímos, nos pusimos serios, nos callamos. En un momento, él se giró hacia mí y preguntó, ¿puedo abrazarte para dormir? Sí, dije, y me acurruqué contra su pecho. Su brazo me rodeó, firme pero no apretado. Sentí su corazón latiendo contra mi oreja. Buenas noches, amor, murmuró. Buenas noches, respondí, y por primera vez en meses, dormí sin dar vueltas. Los avances eran pequeños, pero constantes. Una mañana, mientras él se vestía para el trabajo, me acerqué por detrás y le até la corbata, algo que antes hacía siempre. Mis dedos rozaron su cuello, y él inclinó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos. Gracias, dijo. Otro día, en el ascensor del edificio, apretujado con vecinos, su mano buscó la mía y la apretó fuerte hasta que llegamos al lobby. En la puerta, antes de separarnos, me dio un beso rápido en los labios. Que tengas lindo día, dijo, y se fue caminando hacia la obra. Yo me quedé parada un segundo, tocándome los labios, sonriendo como una adolescente. Laura vino a casa una noche con Diego. Trajeron pizza y cervezas. Mientras comíamos, noté que Diego, que siempre fue más bien frío, tenía la mano apoyada en la rodilla de Laura todo el tiempo. Ella, en cambio, hablaba animada, gesticulando. En un momento, Mateo se levantó para traer más servilletas y, al volver, se sentó más cerca de mí. Su brazo rozó el mío. Laura lo vio y levantó una ceja, pero no dijo nada. Después, cuando los chicos fueron a la cocina a buscar hielo, Laura se inclinó hacia mí y susurró, veo progreso. Lento, pero seguro, respondí. Ella sonrió y chocamos nuestras botellas. Una tarde, Mateo llegó temprano del trabajo y me encontró doblando ropa en la sala. Sin decir nada, se acercó, me tomó de la cintura y me hizo girar como en un baile improvisado. Reí, sorprendida. ¿Qué celebramos?, pregunté. Que es viernes, respondió, y me dio un beso en la nuca. Luego me soltó y siguió doblando camisetas a mi lado, tarareando. Esa noche salimos a caminar por el centro, entramos a una heladería y compartimos un cucurucho de dulce de leche. Él me limpió una mancha de helado de la mejilla con el dedo y luego se lo llevó a la boca. Delicioso, dijo, guiñándome un ojo. Caminamos de la mano hasta casa, y en el ascensor, me apoyó contra la pared y me besó despacio, como quien tiene todo el tiempo del mundo. No todo era perfecto. Hubo un día en que llegué estresada del trabajo, con una pila de informes que corregir, y cuando él intentó abrazarme al entrar, me aparté sin querer. Perdón, estoy saturada, dije. Él asintió y se fue a la cocina a preparar mate. Me sentí mal, pero él no lo tomó a mal. Más tarde, cuando terminé de trabajar, fui a buscarlo. Estaba en el balcón, mirando la calle. Me paré a su lado. Perdón por antes, dije. No pasa nada, respondió, y abrió el brazo. Me acurruqué contra él. Vimos atardecer desde ahí, en silencio, con su brazo alrededor de mis hombros. Valeria nos invitó a cenar a su casa un domingo. Luis preparó asado, y los chicos se pusieron a hablar de fútbol mientras nosotras lavábamos lechuga en la cocina. Le conté todo, los besos robados, los abrazos cautelosos,
las noches en que dormimos entrelazados. Se nota que están reconstruyendo, dijo Valeria, cortando tomates con precisión quirúrgica. Sí, pero a veces tengo miedo de que vuelva atrás, confesé. Ella dejó el cuchillo y me miró. El miedo es normal. Pero mira, él está intentando. Y vos también. Eso ya es más de lo que muchos logran. Esa noche, cuando volvimos a casa, Mateo me tomó de la mano en el auto y no la soltó hasta que estacionamos. Subimos las escaleras de la mano, y en la puerta, me besó contra la pared, lento y profundo. Gracias por no rendirte, dijo. Gracias por volver, respondí. Ahora, cuando me despierto en la madrugada, ya no miro el techo. Miro su rostro relajado, la barba incipiente, las pestañas largas. A veces, él abre los ojos y me encuentra mirándolo. ¿Qué pasa?, pregunta con voz ronca. Nada, solo te miro, respondo. Él sonríe, me acerca más y me besa la frente. Buenas madrugadas, dice, y volvemos a dormir. A veces pienso en aquella discusión de los platos, en cómo una frase dicha con cansancio cambió todo. Pienso en cómo casi perdemos el equilibrio por no saber pedirlo de otra forma. Pero también pienso en las notas en la heladera, en los besos de helado, en las caminatas de la mano, en los abrazos que ya no piden permiso porque saben que son bienvenidos. Pienso en el camino recorrido, en los tropiezos, en las pausas, en los reintentos. Y pienso que, tal vez, el amor no es encontrar el equilibrio perfecto de una vez, sino aprender a balancearse juntos, paso a paso, sin soltarse del todo. Hoy, mientras escribo esto, Mateo está en la cocina haciendo tortitas. Huele a manteca y azúcar quemada. Me grita, vení, probá la primera. Me levanto, camino descalza hasta él y me abraza por la cintura mientras voltea la tortita con una mano. Me mancha la nariz con masa y se ríe. Yo le robo un beso con sabor a caramelo. Afuera llueve, pero adentro estamos calientes. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que el espacio entre nosotros no es una barrera, sino un lugar donde cabe exactamente lo que necesitamos, ni demasiado poco. Solo lo justo. Gracias por seguir leyendo. Si alguien más está en este baile lento del reencuentro, sepan que se puede. No es lineal, no es mágico, no es de película. Es real, es torpe, es hermoso. Y vale cada paso. Los avances siguieron, pero no sin tropiezos. Un día, por ejemplo, discutimos por algo mínimo. Él quería ver una película de acción y yo prefería una comedia romántica. Terminamos eligiendo algo neutral, un documental sobre naturaleza que ninguno de los dos quería ver realmente. Nos sentamos en el sofá, con un bol de palomitas entre nosotros. Al principio, el espacio era amplio, pero a medida que avanzaba el programa, sentí su mano acercarse a la mía sobre el cojín. La tomó con delicadeza, entrelazando los dedos. Yo apreté un poco, para confirmar que estaba bien. Miramos el resto del documental así, con las manos unidas, comentando de vez en cuando sobre los animales en pantalla. Al final, cuando se apagó la tele, él se inclinó y me dio un beso suave en la mejilla. Buena elección, dijo, aunque sabíamos que no lo era. Reímos, y esa risa disolvió la tensión residual de la discusión. Nos fuimos a la cama con las manos aún entrelazadas, y esa noche dormimos abrazados, con su brazo sobre mi cintura, no apretando, solo descansando allí como una promesa silenciosa. Al día siguiente, en el desayuno, mientras comíamos tostadas con mermelada, le conté un sueño que había tenido. Soñé que caminábamos por una playa infinita, pero sin tocarnos, solo caminando paralelos. Él escuchó atento, untando manteca en su pan, y luego dijo, tal vez sea hora de planear un viaje real. Sugirió ir a la costa por un fin de semana, a un lugar que conocíamos de fotos, con arena blanca y olas tranquilas. Yo asentí, entusiasmada. Pasamos el resto del desayuno buscando opciones en el celular, él con un brazo alrededor de mis hombros mientras mirábamos la pantalla juntos. Fue un momento simple, pero cargado de intimidad, su calor contra mi lado, su aliento en mi cabello al inclinarse para ver mejor. Reservamos una cabaña pequeña para dentro de 2 semanas, y desde ese momento, el viaje se convirtió en nuestro faro, algo que mencionábamos cada día para recordarnos que seguíamos adelante. En el trabajo,
Elena notó mi cambio de humor. «Te ves más relajada», dijo durante el almuerzo, mientras comíamos ensaladas en la cafetería de la oficina. Le conté sobre el progreso con Mateo, sobre las manos entrelazadas en el sofá y el viaje planeado. Ella sonrió, pero con una sombra en los ojos. «Ojalá yo hubiera tenido esa suerte», murmuró, recordando su ex. Luego cambió de tema, hablando de un nuevo proyecto que nos habían asignado. Pero sus palabras me hicieron valorar más lo que teníamos. Al volver a casa esa tarde, encontré a Mateo en la cocina, preparando una sopa de verduras. Me acerqué por detrás y lo abracé, apoyando la mejilla en su espalda. Él se giró, me besó la frente y dijo: «Llegaste justo a tiempo». Cenamos hablando del viaje, imaginando cómo sería caminar por la playa, tal vez de la mano, sintiendo la arena bajo los pies. Laura y Diego nos invitaron a un asado en su casa ese fin de semana. Llegamos con una botella de vino y una tarta que horneé la noche anterior. Laura me abrazó en la puerta, y noté que Diego le dio un beso rápido en la sien a ella, algo que antes no hacía mucho. Mateo y Diego se pusieron a charlar sobre autos mientras encendían el fuego, y nosotras nos quedamos en la cocina, cortando cebollas y tomates para la ensalada. Le conté a Laura sobre el viaje, y ella aplaudió. «Eso es genial. Necesitan reconectar lejos de la rutina». Durante la cena, en la mesa del jardín, vi cómo Mateo me pasaba el pan rozando mi mano intencionalmente, y cómo yo le devolvía el gesto con una sonrisa. Laura lo notó y guiñó un ojo. Más tarde, cuando nos fuimos, en el auto de regreso, Mateo puso su mano en mi rodilla mientras conducía. «Fue una buena noche», dijo. «Sí», respondí, cubriendo su mano con la mía. Los días previos al viaje fueron una mezcla de excitación y nervios. Empaqué la maleta con cuidado, incluyendo un vestido ligero que sabía que le gustaba a Mateo. Él preparó el auto, revisando aceite y neumáticos, y me preguntó varias veces si necesitaba algo más. El viernes por la tarde, salimos rumbo a la costa. El camino fue largo, pero lo llenamos con música y charlas. Hablamos de recuerdos viejos, como nuestra primera cita en un café donde derramé el té por nervios, y él se rió tanto que casi se atraganta con su café. Paramos en una estación de servicio para comprar snacks, y allí, en el pasillo de las golosinas, me tomó de la cintura y me besó rápido, como si no pudiera resistirse. «Por fin solos», murmuró. Llegamos a la cabaña al atardecer, con el sol pintando el mar de naranja. Desempacamos y salimos a caminar por la playa descalzos. El agua fría nos mojaba los pies, y Mateo tomó mi mano sin preguntar. Caminamos así, en silencio, escuchando las olas. Al volver, cenamos pescado fresco en un restaurante cercano, y bajo la mesa, su pie rozó el mío. Esa noche, en la cabaña, nos abrazamos bajo las sábanas, reconectando no solo físicamente, sino con palabras susurradas en la oscuridad. «Te extrañé tanto», dijo él. «Yo también», respondí. El sábado lo pasamos explorando, alquilamos bicicletas y pedaleamos por un sendero costero, deteniéndonos en miradores para fotos. En uno de ellos, con el viento revolviendo mi cabello, Mateo me abrazó por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro. «Esto es perfecto», dijo. Yo asentí, sintiendo su calor contra mi espalda. Almorzamos en un puesto de empanadas, sentados en la arena, y él me dio de comer un bocado, riendo cuando la salsa se me escapó por la comisura. Por la tarde, nos metimos al mar, salpicándonos como niños. Él me levantó en el agua, girándome, y nos besamos con sal en los labios. Al anochecer, hicimos una fogata en la playa, con permiso, claro, y nos sentamos cerca, con una manta sobre los hombros. Mateo me rodeó con el brazo, y yo apoyé la cabeza en su pecho. Hablamos de futuros, quizás mudarnos a un lugar más grande, o adoptar un perro. Fue una noche de promesas suaves, sin presiones. El domingo, antes de volver, caminamos una última vez por la playa. Recogimos conchas, y Mateo me dio una en forma de corazón. «Para que recuerdes este fin de semana», dijo. Yo la guardé en el bolsillo, y lo besé allí mismo, con el sol calentándonos la piel. El regreso fue tranquilo, con música suave y paradas para café. Al llegar a casa, desempacamos y nos sentamos en el sofá, exhaustos pero felices. Él me masajeó los pies,
que dolían de tanto caminar, y yo le devolví el favor con los hombros. Esa noche, dormimos entrelazados, como si el viaje hubiera borrado los meses de distancia. De vuelta a la rutina, las cosas fluyeron mejor. En el trabajo, Elena me pidió detalles del viaje, y le conté con una sonrisa que no podía borrar. Se nota que volvieron cambiados, dijo. Laura me mandó un mensaje. ¿Cómo estuvo? ¿Mucho romance? Respondí con un emoji de corazón. Valeria llamó para saber si habíamos sobrevivido al camino, y le dije que había sido transformador. Mateo y yo seguimos con nuestros rituales, notas en la heladera, abrazos espontáneos, besos de despedida. No es que todo sea perfecto, hay días en que el estrés del trabajo nos hace distantes, pero ahora sabemos cómo volver, con una mano extendida, una palabra suave, un roce que dice estoy aquí. A veces, cuando miro atrás, veo como esa frase sobre el cariño incómodo fue un punto de quiebre necesario. Nos obligó a repensar, a comunicarnos mejor, a encontrar un equilibrio que antes dábamos por sentado. Ahora, cuando Mateo me toca, lo hace con conciencia, y yo lo recibo con gratitud. Es un amor más maduro, menos impulsivo, pero más profundo. Y por eso, aunque el camino fue largo, valió cada paso. Gracias por leer esta actualización. Si alguien más planea un viaje para reconectar, recomiendo la costa. El mar tiene una forma de lavar las distancias. Y si no, igual, sigan intentando. El equilibrio se encuentra en el intento. Después del viaje, la vida cotidiana se sintió renovada, como si hubiéramos traído un poco de esa brisa marina de vuelta al departamento. Mateo empezó a incorporar pequeños gestos que antes evitaba por completo. Un beso en la mejilla al despertar, un roce en la espalda mientras pasábamos por el pasillo estrecho de la cocina, o simplemente sentarse más cerca en el sofá sin necesidad de preguntar cada vez. Yo, por mi parte, aprendí a no tensarme ante el contacto, a disfrutar de esos momentos sin sentir que eran una obligación. Por ejemplo, una mañana de lunes, mientras me preparaba para el trabajo, él entró al baño con una taza de café humeante. Me la tendió, y al tomarla, nuestros dedos se rozaron deliberadamente. Para que empieces el día con energía, dijo con una sonrisa. Yo le devolví la sonrisa y, sin pensarlo, me incliné para darle un beso rápido en los labios. Fue natural, sin la tensión de antes, y él respondió envolviéndome en un abrazo breve pero cálido. Nos quedamos así un segundo, con el vapor del café subiendo entre nosotros, antes de que yo dijera, gracias, amor. Salí de casa sintiéndome ligera, como si ese simple intercambio hubiera borrado un poco más de la distancia que habíamos acumulado. En la oficina, las cosas seguían su curso. Elena y yo teníamos un proyecto nuevo, uno de esos que involucraban horas extras revisando documentos y haciendo llamadas a clientes. Durante una pausa para almorzar, le conté sobre el viaje a la costa, describiendo cómo el mar nos había ayudado a reconectar. Ella escuchó con atención, mordisqueando su sándwich, y luego dijo, suena como un sueño. Mi ex y yo nunca hicimos algo así, quizás por eso terminamos como terminamos. Su voz tenía un tono melancólico, pero rápidamente cambió de tema a los detalles del proyecto. Yo asentí, pero por dentro pensé en lo afortunada que era de tener a Mateo, alguien dispuesto a intentarlo una y otra vez. Al volver a casa esa tarde, encontré el departamento oliendo a albahaca fresca. Mateo estaba preparando pesto casero, moliendo las hojas en el mortero como le había enseñado su abuela. Me acerqué, curiosa, y él me ofreció probar un poco con una cuchara. Al alimentarme, su mano rozó mi labio inferior, y en lugar de apartarse, dejó los dedos allí un instante, mirándome a los ojos. «Bueno», preguntó. «Perfecto», respondí, y lo besé con sabor a ajo y nueces. Cenamos pasta con ese pesto, hablando de planes para el fin de semana, quizás visitar a sus padres, o simplemente quedarnos en casa viendo series. Al final, mientras lavábamos los platos juntos, él me salpicó con agua jabonosa, y yo respondí con una risa, salpicándolo de vuelta. Terminamos abrazados, mojados y riendo, como en los viejos tiempos. Laura me mandó un mensaje a mitad de semana, proponiendo un doble cita, ella y Diego contra nosotros en un juego de bolos. Aceptamos, y el viernes por la noche nos encontramos en la pista. Laura estaba en modo competitivo, como siempre,
lanzando bolas con fuerza y celebrando cada strike con un baile ridículo. Diego, más calmado, la animaba con palmadas en la espalda. Mateo y yo jugamos en equipo, y cada vez que uno de nosotros derribaba pines, nos chocábamos las manos o nos dábamos un abrazo rápido. En un momento, cuando fallé un tiro, él se acercó por detrás y me guió los brazos para el siguiente, sus manos sobre las mías, su pecho contra mi espalda. Así, con más suavidad, murmuró en mi oído. Lancé la bola y derribé todos los pines. Celebramos con un beso, y Laura silbó desde el otro lado, miren a los tortolitos. Reímos, y la noche siguió con pizzas y cervezas después del juego. En el camino de vuelta, Mateo conducía con una mano en el volante y la otra en mi muslo, un gesto casual pero íntimo. Me divertí mucho, dijo. Yo también, respondí, entrelazando mis dedos con los suyos. El sábado lo dedicamos a tareas domésticas, limpiar el departamento, ordenar el armario que llevaba meses hecho un desastre. Mientras doblábamos ropa, encontramos una foto vieja de nosotros en una fiesta, abrazados y sonrientes. Mateo la miró un rato y luego me la mostró. Éramos tan libres, dijo. Yo asentí, recordando cómo en esa época el contacto era constante, sin barreras. Puse la foto en la mesa de luz y lo abracé por la cintura. Podemos volver a hacerlo, murmuré. Él me devolvió el abrazo, besándome la coronilla. Seguimos ordenando, pero ahora con música de fondo, bailando torpemente entre pilas de camisetas. Al mediodía, preparamos sándwiches y comimos en el balcón, con el sol calentándonos la piel. Hablamos de todo y nada, del clima, de un libro que él estaba leyendo sobre historia, de una receta que quería probar. Su pie rozaba el mío bajo la mesa, y yo no me apartaba. Por la tarde, salimos a comprar plantas para el living, elegimos un ficus y unas suculentas. De vuelta, las colocamos juntos, sus manos sucias de tierra rozando las mías al plantar. Esto va a dar vida al lugar, dijo. Como nosotros, respondí, y nos besamos con tierra en las mejillas. Valeria nos visitó el domingo, trayendo a su sobrino pequeño, el hijo de nuestra prima, para que jugáramos con él. El niño, de 4 años, corría por el departamento, riendo y pidiendo que lo alzáramos. Mateo lo levantó en brazos, girándolo como un avión, y el pequeño chillaba de alegría. Yo los miré, sintiendo una calidez en el pecho al ver a Mateo tan natural con los niños. Valeria notó mi mirada y sonrió. Sería un buen papá, susurró. Asentí, pero no dije nada, todavía no hablábamos de eso. Jugamos toda la tarde, armamos un fuerte con cojines, contamos cuentos, y cuando el niño se cansó, lo acunamos entre nosotros. Mateo lo mecía suavemente, y yo le cantaba una canción de cuna que mi mamá nos cantaba de chicas. Cuando Valeria se fue con el niño dormido en brazos, nos quedamos en el sofá, exhaustos. Fue lindo, dijo Mateo, apoyando la cabeza en mi hombro. Sí, respondí, besándole la sien. Nos quedamos así, en silencio, hasta que la noche cayó. La semana siguiente trajo un desafío. Tuve un resfrío fuerte, de esos que te dejan en cama con fiebre y pañuelos por todos lados. Mateo se convirtió en enfermero, me preparaba té con miel, me traía sopa, me ponía compresas frías en la frente. Al principio, sus toques eran funcionales, medir la temperatura, ajustar las almohadas. Pero poco a poco, se volvieron más cariñosos, un masaje en los pies mientras veíamos tele, un abrazo para consolarme cuando me quejaba del dolor de cabeza. No quiero contagiarte, dije una vez, apartándome un poco. Él negó con la cabeza. No me importa, respondió, y me besó la mano. Esos días en cama me hicieron apreciar su cuidado. Recordé cómo antes, en momentos similares, su afecto me abrumaba, pero ahora lo recibía como un bálsamo. Cuando me recuperé, le agradecí con una cena especial, su plato favorito, estofado de carne con verduras. Comimos despacio, y al final, lo abracé fuerte. Gracias por cuidarme, dije. Siempre, respondió, y nos besamos largo, como si el resfrío nunca hubiera existido. Elena en el trabajo me vio llegar con mejor cara y preguntó por mi salud. Le conté cómo Mateo me había mimado, y ella suspiró. Ojalá tuviera a alguien así.
Cambiamos de tema a un cliente complicado, pero sus palabras me hicieron reflexionar sobre lo lejos que habíamos llegado. En casa, esa noche, le propuse a Mateo ver una película romántica, de esas que antes evitaba porque me ponían sentimental. Nos acurrucamos en el sofá, con una manta sobre nosotros, sus brazos alrededor de mí. Durante la escena de un beso apasionado, él me miró y me besó igual, suave pero intenso. «Te quiero», murmuró. Yo también, respondí, y seguimos viendo, con los corazones latiendo al unísono. Poco a poco, los gestos se volvieron rutina nuevamente, pero una rutina equilibrada, toques cuando surgían, espacio cuando se necesitaba. Un día, caminando por el parque, tomamos de la mano sin pensarlo, hablando de planes para Navidad, visitar a la familia, comprar regalos. En una banca, nos sentamos y él apoyó la cabeza en mi regazo mientras yo jugaba con su cabello. «Esto es paz», dijo. Asentí, sintiendo lo mismo. La vida seguía, con sus altos y bajos, pero ahora con un lazo más fuerte, forjado en la distancia y el reencuentro. Hoy, mientras escribo esto, Mateo está en el taller arreglando una lámpara vieja. Lo oigo tararear desde aquí, y sonrío. Voy a ir a abrazarlo por detrás, solo porque sí. Gracias por leer. Si alguien más está reconstruyendo su relación, recuerden, el tiempo y la paciencia son clave. No se rindan. Los meses siguientes se acomodaron en una calma que ya no necesitaba explicaciones. Mateo y yo seguimos viviendo en el mismo departamento, con la misma cocina pequeña y el mismo balcón donde ahora crecían el ficus y las suculentas que plantamos juntos. Ya no había notas en la heladera. Las palabras sobraban cuando el roce de una mano al pasar el salero, el beso rápido antes de salir a trabajar o el abrazo silencioso al volver eran la forma más clara de decir estoy aquí. En diciembre, viajamos a la casa de sus padres para Navidad. Su mamá nos recibió con el mismo abrazo fuerte de siempre, pero esta vez yo lo devolví sin tensión. Durante la cena, Mateo me tomó la mano bajo la mesa mientras su papá contaba anécdotas de cuando él era chico. Nadie comentó nada. Simplemente era así. Al día siguiente, paseamos por el pueblo donde creció, y él me mostró el árbol donde talló su inicial cuando tenía 10 años. «Acá soñaba con tener una familia», dijo. Yo apoyé la cabeza en su hombro y no dije nada, no hacía falta. En enero, adoptamos un perro. Lo llamamos Milo, un mestizo gris con una oreja caída que encontramos en la perrera. La primera noche durmió entre nosotros en la cama, y Mateo se rió cuando el cachorro le lamió la cara. Desde entonces, las mañanas empezaron con paseos al parque, él con la correa, yo con el café para llevar, y Milo corriendo en círculos. A veces nos deteníamos en la misma banca donde nos sentamos después de la discusión de los platos, y nos mirábamos sin hablar, sabiendo exactamente lo que significaba ese lugar. En febrero, Valeria anunció que estaba embarazada. La noticia llegó con una foto de ecografía en el grupo familiar. Mateo y yo fuimos a visitarla esa misma tarde. Mientras Luis preparaba mate, Valeria me tomó la mano y dijo, «Van a ser tíos». Mateo, que estaba sentado a mi lado, me apretó la rodilla bajo la mesa. No hablamos de hijos propios todavía, pero esa noche, al volver a casa, mientras Milo dormía en su cama nueva, él me abrazó por detrás en la cocina y murmuró, «Algún día, ¿no?». Yo asentí contra su pecho. «Algún día». La primavera trajo lluvias y flores en el balcón. Mateo construyó una pequeña mesa de madera para comer afuera, y los domingos desayunábamos allí, con Milo mendigando migas. Laura y Diego vinieron varias veces. Ahora eran ellos los que planeaban casarse. Durante una de esas tardes, mientras los chicos jugaban con el perro, Laura me miró y dijo, «Nunca pensé que los vería así otra vez». Yo sonreí. Yo tampoco. En mayo, celebramos 3 años juntos. No hicimos nada grande, una cena casera, una botella de vino y una caminata nocturna con Milo. En el parque, bajo la luz de los faroles, Mateo sacó del bolsillo la concha en forma de corazón que me dio en la playa. «La guardé todo este tiempo», dijo. Yo la tomé, la apreté en la palma y lo besé. No hubo promesas grandiosas, solo la certeza de que habíamos aprendido a caminar al mismo ritmo. Hoy, mientras termino de escribir esto, Mateo está en la cocina preparando milanesas. Milo duerme a mis pies,
y la radio suena bajito. Él me grita, vení a probar la salsa. Me levanto, dejo el celular en la mesa y camino hacia él. Me abraza por la cintura, me mancha la mejilla con tomate y se ríe. Yo le devuelvo el beso, con sabor a orégano y hogar. Ya no hay barreras invisibles. Ya no hay miedo a tocar o a no tocar. Solo hay nosotros, en el espacio exacto que elegimos compartir, ni demasiado poco. Justo lo necesario. Gracias por acompañarme en este camino. Si alguna vez sienten que una frase los alejó, recuerden, las palabras pueden herir, pero también pueden sanar. Solo hace falta decirlas otra vez, con el corazón en la mano y la puerta abierta. ¿Qué tal les pareció la historia? Espero les esté gustando. Recuerden que pueden encontrar más historias interesantes disponibles en mi canal. Con tu apoyo siguiéndome en TikTok, suscribiéndote en YouTube y dándole like a los videos. Me ayudas mucho a seguir creando contenido y subir más historias. Sin más dilación los dejo y les deseo un buen día.